Hay un misterio en toda la creación, y ese misterio fue revelado en la persona del Señor Jesús. ¿Por qué digo que es un misterio? Porque el mundo entero reconoce que Jesús cambió la historia. En el mundo entero, hace más de 2000 y más años, es el nombre más pronunciado en todo el planeta Tierra. Es el nombre que ha causado más controversias en el planeta Tierra. Pero es el hombre que ha marcado la historia de cientos de millones y millones de seres humanos, y ha podido transformar no solamente una sociedad, no solamente una vida, sino también ha podido transformar el ser que hay en cada uno de nosotros. Para que no estemos tan atentos en el hacer, sino en el ser, de poder dar lo mejor al Señor de cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a compartir algo que es bien interesante, y el título es: ¿quién es Jesús? Si alguien le pregunta a usted ¿quién es Jesús?, ¿qué le respondería usted? ¿Tiene suficientes argumentos para poder decir quién es Jesús? ¿Tiene suficiente conocimiento de la Escritura, entendimiento y revelación para poder dar de manera clara quién es Jesús? Pues bueno, en esta mañana queremos hablar del misterio más grande revelado al ser humano, y es la persona del Señor Jesús. ¿Les parece interesante? Para mí lo es, porque Él es todo y en todo. Y para poder tomar un texto que habla muchísimo de Jesús, tenemos que ir a primera de Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Pero antes de hacerlo, vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a orar. ¿Quién es Jesús? Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante dice, y empieza diciendo que Él es la imagen de un Dios invisible. Se lo voy a leer despacio. Es la imagen de un Dios invisible. No conocíamos a Dios, era invisible, pero ahora ya tenemos una imagen. Y después dice, ¿por qué es la imagen? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes ¿de qué? De todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Deidad es el poder, grandeza, señorío que hay en el Dios que para nosotros era invisible. Ahora, si alguien quiere conocer al Señor Jesús, necesita conocer las Escrituras, porque las Escrituras hablan del Señor Jesús desde antes de que todas las cosas fuesen hechas. Antes de que las cosas fueran hechas, el Señor Jesús ya hacía parte de manera presente en todo lo que fue creado. De hecho, cuando el ser humano fue creado, dice la Biblia que fue creado a imagen y semejanza de Jesús. Eso significa que usted y yo tenemos las mismas características, las mismas cualidades, tanto morales como espirituales, del Señor Jesús. Él nos dio la capacidad
de caminar en esta tierra como Él caminó en esta tierra, porque tenemos un ADN de parte de Él en cada uno de nosotros. Ahora, si bien es cierto, el Señor Jesús nació como un ser normal, natural, también es cierto que caminó como un hombre redimido, es decir, sin pecado en la tierra. Y no solamente caminó, sino que demostró que Él era Dios aquí en la tierra, haciendo los milagros, haciendo los prodigios, al punto que los discípulos dijeron algo poderoso. Ellos dijeron: vimos la gloria de Dios. Pero no solamente la vieron, ellos dicen: la vimos y las palpamos. Es decir, el Dios invisible se hizo presente en carne y caminó con nosotros. Lo pudimos tocar, lo pudimos apreciar y pudimos aprender de ese Dios que era invisible. Se hizo visible en cada uno de nosotros, y eso cambió la perspectiva de cada uno de ellos. Ahora, ¿quién es el Señor Jesús? Porque ciertamente Él murió como cualquier mortal, como cualquier mortal. Pero ¿sabe qué? Él no solamente murió, Él resucitó de entre los muertos, demostrando así que Él era el primogénito de entre todos los muertos. Es decir, Él era el que tenía la genética del primer hombre que murió y resucitó. Por ende, Él tenía la capacidad de volverle a dar vida al que Él quisiera. Demostró que era Dios porque ni la muerte lo pudo retener. Ese es el Señor Jesús. Ahora, su muerte dejó un legado en toda la historia, porque van más de 2000 y más años y su nombre sigue resonando en toda la historia. De hecho, es el nombre más mencionado en el mundo entero: Jesús. ¿Por qué? Porque cambió la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Mire, el hecho de cambiar la historia significa que la sociedad no fue lo mismo, las familias no fueron las mismas, el ser humano nunca volvió a ser el mismo. Porque Jesús dijo algo que es poderoso: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ya no dijo: he aquí yo estoy al lado. Él dijo: ahora yo estoy en vosotros hasta el fin del mundo. Los que están estudiando conmigo ya comprenden qué significa estar en nosotros. Y eso no lo puede hacer absolutamente nadie sino Dios mismo. ¿Quién es entonces el Señor Jesús? Colosenses capítulo 1 verso 15 dice que Él es la imagen de un Dios que era invisible. Y de ahí en adelante ya tenemos una figura paternal, una figura de un hermano, alguien que nos ama con un amor eterno, un amor que es alto, ancho, profundo, que no puede estar ni muy arriba ni muy abajo, que siempre está en cada uno de nosotros para poder manifestar el ADN del reino de los cielos en cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana quiero presentarles a los que son creyentes, pero también a los que no son creyentes, quién es el Señor Jesús. Ahora, para hacerlo y para saber quién es el Señor Jesús, necesitamos estudiar la Escritura. La Biblia tiene 66 libros. Los 66 libros están en un solo compendio, en un solo paquete, ¿verdad? En un solo tomo, diría mejor. ¿Y por qué están en un solo tomo? Bueno, porque es el nombre más
misterioso en todo el planeta Tierra. Y el Padre deseó que en la Santa Biblia quedase el testimonio de quién era el unigénito Hijo del Padre. Así que cada vez que usted lee una porción de la palabra, se le está revelando quién es Jesús a través de la Escritura. Porque el Padre le agradó dar testimonio de su Hijo. Pero no solamente el Padre. El Padre le dijo al Espíritu Santo: yo necesito que tú vayas y enseñes a nivel personal quién es el Señor Jesús. Por eso nosotros como creyentes damos testimonio de quién es el Señor Jesús. Pero lo bello no es que es solamente el Padre, el Espíritu Santo y nosotros. Es que toda la creación da testimonio de quién es Jesús. Toda la creación tiene el ADN del Señor Jesús. Cuando tú lees las Escrituras, aparece que Él es el león de la tribu de Judá. Cuando tú lees las Escrituras, Él es el cordero inmolado. En las Escrituras aparece como el águila que vuela alto, como el ciervo, como el búfalo. Pero no solamente aparece en la parte animal, también en el universo entero todo da testimonio de Él. Él es el lucero de la mañana. Él es la luz resplandeciente. Él es la nube que se posa en esta mañana alrededor de Santa Marta. Él es el sol que alumbra todos los días nuestra vida. Él es el soplo de vida que viene cada día. Y cuando despertamos recordamos y decimos: tú eres el soplo de vida, el aliento que fortalece nuestro diario vivir. Él es el agua de vida que salta para vida eterna. Toda la creación da testimonio de Jesús, porque toda la creación fue hecha por Él y para Él. Todo lo que existe da testimonio de quién es Jesús. Por eso vamos a caminar en la Escritura para poder descubrir quién es Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. ¿Listo? Para que usted se lleve un panorama de quién es Jesús. Cuando leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta que Jesús es la simiente de la mujer, la cual le pisaría la cabeza al diablo, pero también la serpiente le mordería el calcañal. Y esa es una profecía cumplida en el Señor Jesús, porque la serpiente mordió al Señor Jesús e inyectó todo el pecado de la humanidad, y ciertamente murió en la cruz, le mordió en el calcañal, pero resucitó al tercer día. Y la profecía decía que Él le pisaría la cabeza a la serpiente. Por eso Satanás está vencido, totalmente vencido. ¿Quién es Jesús? En el libro del Éxodo es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús en medio de la multitud, él lo reconoció y lo declaró de esta manera. Él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Levíticos es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y está intercediendo por su iglesia día y noche. ¿Sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Y por eso dice después: por eso nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. ¿Quién es Jesús? En el libro de los Números es la roca donde el pueblo de Israel tomaba el agua para saciar su sed. Él es la roca que los edificadores desecharon en el Nuevo Testamento, pero esa roca es la que Él tomó para edificar su iglesia.
¿Y sabe qué es lo bello que dice Pedro? Pedro dice que nosotros somos esas rocas pequeñitas en las cuales Él está tomando o usando para ir construyendo su templo espiritual, para que usted y yo llegásemos a ser verdaderos templos del Dios viviente algún día. Eso es algo precioso y poderoso para mí. Así que todo lo que usted ve en la Biblia habla del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús en Deuteronomios? En Deuteronomios es el profeta que había de venir. Los profetas habían hablado del Señor Jesús. La ley hablaba del Señor Jesús. Cuando estuvo en la tierra y anduvo en la tierra, la gente decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir. Levanta a los muertos, da vista a los ciegos, perdona pecados y cambia la vida del ser humano que se acerca a Él. Verdaderamente este es un profeta de Dios. ¿Quién es Jesús? En el libro de Samuel es el príncipe de los ejércitos de Dios, el cual está sentado en su gran trono blanco. Y en el Nuevo Testamento dice que Él abrirá los libros y nos juzgará a cada uno de nosotros según sus obras. Pero ¿sabe qué me encanta cuando leo Apocalipsis? Después de que Él hace el gran juicio, coloca a unos a la derecha y otros a la izquierda, Él dice algo que es bien bello. Y dice: y ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, ya no existirá la muerte, porque aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y después dice: amén, aleluya. Ese es el Señor Jesús. En el libro de Samuel es el príncipe de los ejércitos que ha de venir o debía venir a libertar a su pueblo. Por eso Él aparece como el consejero, como el príncipe de paz, como el Dios fuerte, como el Dios cercano a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús en el libro de los jueces? Jesús es el juez que nos defiende del opresor, y está sentado en su gran trono blanco. Él está sentado en su gran trono blanco. Y sabe que es lo lindo cuando se sienta, que Él juzga con justicia, con rectitud. Él no juzga como tú y yo juzgamos. Él juzga con un entendimiento diferente. ¿Quién es Jesús en el libro de Ruth? En el libro de Ruth, Él es el pariente más cercano, el cual nos podía comprar o redimir. En otras palabras, Él tuvo que buscar la forma de tener algún parentesco con cada uno de los que hacen parte de esta humanidad, y la forma era hacerse hombre, porque el hombre tenía un precio muy alto delante de Satanás. Satanás no quería oro, Satanás no quería plata, él no quería que le regalaran o le ofrecieran un ángel, un querubín, un serafín. Él quería la sangre del Hijo de Dios, y nosotros no la teníamos. Y Él dijo: la única forma de hacer es emparentar con ellos, con la humanidad, y derramar mi sangre y decirle: ahora yo soy el pariente más cercano y pago la deuda que tenían contigo. Por eso Jesús es nuestro pariente más cercano en el libro de Ruth. ¿Quién es Jesús en el libro de Samuel? Es el profeta fiel que no dejó caer ninguna de sus palabras. Por eso, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice: de cierto, de cierto te digo, te aseguro, en otras palabras, que si crees en mí, de tu interior correrán ríos de agua
que salten para vida eterna. Ese es el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús en Reyes y Crónicas? Es el Rey ungido. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha, ayúdeme, y me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos y para proclamar el año agradable del Señor. Ese es mi Señor Jesús. Claro que sí. ¿Quién es Jesús en Esdras? En Esdras es el escriba fiel. El Señor Jesús fue el único que dijo: yo he venido a cumplir la ley. O sea, yo no he venido a acomodar la ley, a colocarle un punto, a quitarle un punto. No, yo vine con la actitud correcta de poder cumplir cada punto, cada coma, cada mandamiento. Por eso Él dijo: yo he venido a cumplir la ley. ¿Quién es Jesús en Nehemías? En Nehemías, Él es el restaurador de todos los muros de la familia, de la sociedad y de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque había un acta de decreto, la cual usted y yo llevábamos en el cuello, como cuando alguien es tomado, a alguien le quitan la libertad, lo llevan y le toman una foto con una placa. Y ahí dice el delito. Pues nosotros llevábamos nuestros delitos y pecados. Y Él viene, toma nuestros delitos y pecados y los clava en la cruz del Calvario, tomando tu lugar y tomando mi lugar en la cruz. ¿Quién es Jesús en el libro de Esther? En el libro de Esther es nuestro Mardoqueo. Por eso Él está sentado en el trono delante del Padre. Por eso Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién es Jesús en el libro de Job? En el libro de Job es el cerco que está a nuestro alrededor como protección. Por eso dice la Biblia que Él es nuestro escudo, nuestro galardón. Él es nuestro estandarte. Él es nuestro Dios fuerte. Porque el enemigo de nuestra alma no fue capaz de vencer al Señor Jesús. ¿Quién es Jesús en los Salmos? En los Salmos es el buen pastor. Y Él dice: yo soy el buen pastor, el cual da su vida por las ovejas. Pero ¿por qué ovejas da la vida al Señor Jesús? Él dice: las que oyen mi voz y me conocen, por esas ovejas yo doy mi vida. Ese es el Señor Jesús. Ahora, ¿quién es el Señor Jesús en Proverbios y Eclesiastés? Es la sabiduría, es el conocimiento, es la revelación de Dios manifestada en un hombre hecho de carne y hueso, habitando en medio de gente perversa, pero mostrando también la grandeza, el poder, el señorío, la sabiduría y el entendimiento, no del ser humano, sino del reino de los cielos. ¿Quién es Jesús en el libro de Cantar de los Cantares? Es el novio de la iglesia, ¿verdad? El cual la conquistó. Y Jesús dice: yo me voy enamorado de la iglesia, pero ¿sabe qué? Voy a preparar un lugar bello y hermoso, como era costumbre para los judíos, pero regresaré nuevamente por mi amada iglesia. ¿Quién es Jesús?
En Cantar de los Cantares. Ok. ¿Quién es Jesús en Isaías? En Isaías es el príncipe que reina por los siglos de los siglos. ¿Quién es Jesús en Jeremías? En Jeremías Él es nuestra justicia. ¿Quién es Jesús en Lamentaciones? Es el profeta que llora por nosotros. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, dice que Jesús lloró al ver que las multitudes no entendieron, no reconocieron el tiempo de su visitación. Pero no solamente lloró, Jesús aún sigue llorando porque la humanidad aún no quiere reconocer el tiempo de la visitación que Él quiere traer a muchas vidas. ¿Quién es Jesús en Ezequiel? En Ezequiel es el que está sentado en su gran trono blanco, grande, iluminante, resplandeciente. Cuando leemos Apocalipsis, dice que hubo un gran silencio en el universo entero, buscando quién era digno de abrir los sellos. Y de repente empiezan a decir: solo tú eres digno de abrir los sellos. Ese es el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús en Daniel? En Daniel es el cuarto hombre que caminó en el horno de fuego. Por eso dice: aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Si pasas por las aguas, no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Y Jesús pasó por el fuego, por las aguas. Jesús pasó por el valle de sombra de muerte, y Él dijo: consumado es. Señor, reconozco que tú has sido fiel, que caminé por todos los valles, por todas las dificultades, pero consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra que cambió tu eternidad y mi eternidad. Él no entregó el alma, Él entregó el espíritu, porque Adán había entregado la vida espiritual al enemigo de nuestra alma en Edén, y el alma se sometía a lo que quisiera hacer el espíritu de Satanás en cada uno de nosotros. Por eso después encontramos en la Escritura algo que es bien profundo también, y dice: para que podamos ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque tengamos que pasar por diferentes dificultades. ¿Quién es Jesús en Oseas? En Oseas es el esposo fiel que se casa con la adúltera, y Él es el esposo fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Ese es el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús en el libro de Joel? En el libro de Joel es el que derrama su espíritu, pero Él también fue el que vino en el libro de los Hechos y derramó su espíritu para Él poder habitar en toda carne, y que le conozcamos ya no como una experiencia histórica, sino como una experiencia vivida. Ya no como alguien que escuchó algo, sino alguien que fue impactado por alguien. Por eso podemos ser testigos informados, o podemos ser testigos impactados, porque el Espíritu Santo impacta nuestras vidas y empieza a cambiar, transformar y a renovar cada área de nuestras vidas. ¿Quién es Jesús entonces en Amós? Es el que nos libra del cautiverio y nos prospera. Cuando usted lee la Escritura, dice: amado, yo deseo que ustedes sean prosperados. ¿En qué? En todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. En Abdías es el poderoso Salvador. Si Él es el poderoso Salvador, entonces, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué tal? ¿Quién es Jesús en Jonás? En el libro de Jonás. En Jonás es el que perdona los pecados de
todos los perversos cuando se arrepienten de manera genuina. Pero Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder de perdonar pecados, ¿qué dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Ese es el Señor Jesús. Claro que sí. Ahora, ¿quién es Jesús en Miqueas? El que nos apacienta con poder. Fíjate que es algo interesante. Él nos apacienta no con yugo. Él nos apacienta no dándonos palo. Él nos apacienta con su poder. Aunque tiene todo el poder, tiene una forma muy bella de apacientar, de cuidar, de dirigir, de instruir, de encaminar nuestra vida. Ese es el Señor Jesús. En Nahum es el vengador de todos nuestros enemigos. Por eso dice, mía es la venganza, dice el Señor. No la tomemos por la cuenta nuestra. Él es el que venga a cada uno de nosotros. En Habacuc es el que extiende su mano y de su mano sale rayos de fuego con poder. Porque en su mano estaba escondido el poder. Y en el Nuevo Testamento los discípulos dicen, ¿y quién es este que aún los vientos se sujetan y el mar se somete a su palabra? Ese es el poder del Señor Jesús. En Sofonías es el poderoso que está en medio de nosotros y se alegra con cada uno de nosotros porque nos ama. ¿Qué dice Sofonías 3:17? Los que cantan. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Dios es alegre, Dios es alegre. Cantemos con gozo. Deben darme una oportunidad para estar en el ministerio de alabanza. En Sofonías, ¿quién es Jesús en Ageo? Mire, en Ageo dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Será verdad? Jesús cuando nace, ¿qué le llevaron? Incienso, mirra y oro. Cuando estuvo grande le pidieron que pagara los impuestos. ¿Y él qué dijo? No hay problema. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Pedro, tira el anzuelo, saca el pescado, ábrele el estomaguito y paga, porque hay suficiente para pagar los impuestos. Paga el tuyo, paga el mío y déjale la propina al que te está cobrando. ¿Listo? Ese es Jesús en Ageo. En Zacarías es el manantial de vida que salta para vida eterna, el cual está abierto para todo aquel que tenga sed. Por eso el Señor Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y de su interior correrán ríos de agua de vida eterna. En Malaquías es el sol de justicia. Y qué bello que Él es el sol de justicia, porque Él no toma la justicia como usted y yo la tomamos. Porque nosotros tomamos una justicia que no es justicia, es injusticia. Porque nos basamos en nuestro propio criterio. No tenemos en cuenta todo lo que sucede antes, todo lo que viene sucediendo y todo lo que puede suceder. Pero Él es un Dios de justicia, porque su justicia trae sanidad y trae perdón para todo aquel que le halla. Ese es el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces lo podemos ver en todos los libros del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué es lo bello? Que en el Nuevo Testamento se sigue revelando de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, ¿quién es Jesús para Mateo? Para Mateo, Jesús era el Mesías,
era el Salvador, era el ungido, era la promesa por venir. Pero después miramos que para Marcos era el siervo de Dios. Y después usted lee en Tesalonicenses, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo como siervo, y estando en esa condición fue a la cruz por ti y por mí. Para Lucas es el Hijo del Hombre. Y cuando dice que es el Hijo del Hombre es porque Lucas vio una característica bien interesante. Lucas vio en Jesús al hombre que caminó en la tierra redimido, es decir, sin pecado. Eso indica que usted y yo podemos caminar en esta tierra sin pecado. Por eso Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo. Santo es apartado, dedicado para algo específico. Ahora, para Juan era el Hijo de Dios. Pero más que el Hijo de Dios, cuando Jesús viene a mostrar el amor del Padre a través de él. ¿Y cómo lo demuestra? Muriendo en la cruz del Calvario, diciendo: el Padre les ama tanto que fue capaz de dar a su Hijo unigénito por amor a ti y a mí. Ese es un amor que fuera no nos cabe en la cabeza eso, porque el amor del Padre está por encima de todo conocimiento, por encima de toda emoción, por encima de toda ley, por encima de todo principio. Cuando leemos el libro de los Hechos, es el que nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para hacer de ti y de mí el verdadero templo del Dios viviente. Cuando leemos el libro de Romanos, es el que nos justifica de todos nuestros pecados. ¿Sabe? Pues no es por tus obras ni por mis obras, no es porque tú y yo seamos buenos, es por su gran misericordia y su gran amor que tiene para con usted y conmigo, que hizo que Él perdonara nuestros pecados cuando estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos dice que Él nos justificó. Listo. En la primera carta a los Corintios aparece como el segundo Adán y dice espíritu vivificante. Vivificante es vivir en la plenitud del reino de los cielos en este sistema. Y Jesús lo vivió, demostró que Él era un hombre común y corriente en carne, pero que vivía en el espíritu todo el tiempo, porque hacía las obras del espíritu. Nicodemo dijo: Señor, sé que viene de parte del reino de los cielos, porque las cosas que tú haces no las hace nadie. Pero sabe una cosa, cuando murió y resucitó de entre los muertos, Él la quiere hacer a través tuyo y a través mío, para confirmar que Él nos dejó un espíritu vivificante en cada uno de nosotros. Ahora, ¿quién es Jesús en Gálatas? En Gálatas, Él es el que multiplica la semilla. La parábola de la semilla dice que uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que recoge. Pero ¿quién dio la semilla? ¿Quién dio el crecimiento? Podemos tener muy buenas intenciones, pero si no tiene la semilla, no hay nada. Podemos regarla, podemos cuidarla, podemos hacer lo que sea con la semilla, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Mire la importancia del reino de los cielos en cada uno de nosotros. En Efesios es el que nos redime con su sangre para limpiarnos de todo pecado y poder ser
hechos hijos de Dios en la persona de Jesús. Eso es lo que dice resumidamente en el libro de los Efesios. En el libro de los Filipenses es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pensado y dicho, de esta no soy capaz de salir, de esta no me levanto, hoy no hay y no vamos a comer nada porque no hay nada? Y resulta que de un momento a otro lo sobrenatural empieza a fluir, porque mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. En Colosenses, en Colosenses lo leímos, dice que es la imagen de un Dios invisible. Ahora, no solamente manifestó al Padre en él, sino también dijo, confirmó, estableció con su propia vida que él era el primogénito de toda una creación. En primera y segunda de Tesalonicenses es el Rey de Reyes, el cual vendrá por segunda vez. Por eso dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con Él en los aires y allí estaremos con Él para siempre. Es lo que dice Tesalonicenses. En primera y segunda de Timoteo dice que es el único mediador entre Dios y los hombres, es decir, dándose en rescate por una humanidad que no tenía posibilidad de ser rescatada. Por eso Él es el mediador por excelencia. En Tito es el esposo fiel que ama y se mantiene en fidelidad por su esposa. En Filemón es el amigo más es el amigo que es más cercano que un hermano. Es el amigo que es más cercano que un hermano. Ojo, hay necesidades que nuestros hermanos nos las pueden ayudar a suplir, pero hay momentos donde el hermano puede estar lejos, pero un buen amigo, un buen vecino nos puede librar de una cantidad de situaciones difíciles. Ese es el Señor Jesús. Es el buen amigo que está ahí, que es más cercano que un hermano de sangre. En Hebreos Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. En Santiago es la sabiduría que descendió del cielo para manifestar lo que ojo no había visto, lo que un oído humano no había escuchado, nunca había subido al corazón del hombre. Eso es lo que dice Santiago. Jesús vino a revelar los misterios que habían en el reino de los cielos, que para nosotros era desconocido. En primera y segunda de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En primera, segunda y tercera de Juan, Él es el amor eterno manifestado en carne para que tú y yo le reconozcamos a Él. En Judas es el que viene con millares y millares de ángeles acompañando al Señor Jesús. Y en Apocalipsis es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que estuvo muerto y ahora está vivo. Él es la nueva Jerusalén, es el juez justo, Él es la fuente que corre como agua que salta para vida eterna. Él es el árbol de vida de donde todos dependemos y todos necesitamos de ese gran alimento. Ese es el Señor Jesús. Pero aún hay más del Señor Jesús. El Señor Jesús
Es el sacrificio agradable que Abel ofreció al Señor, porque Jesús fue el que subió con olor grato delante del Padre. Jesús es el arco iris que le habían prometido a Noé. Jesús es el pacto hacia la eternidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es la roca o la piedra con la cual Goliat fue vencido. ¿Quién es Jesús? Jesús es los pozos que Isaac abría y bendecía toda la nación que estaba a su alrededor. ¿Quién es Jesús? Es el aceite de la unción de Samuel, con la cual ratificaba que era un rey, que era un profeta o que era un sacerdote. Ese es Jesús, quien le da identidad a la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús es el ser más maravilloso, pero a la vez más misterioso de todo el universo. Por eso, cuando empezamos a conocer quién es Jesús, usted y yo estamos enriqueciéndonos no en una sabiduría humana, sino una sabiduría que descendió del cielo. ¿Quién es Jesús para el que anda en valle de sombra y de muerte? No es lo mismo andar sin Jesús que andar con Jesús. Los que escucharon una entrevista de una niña de unos escasos, no sé cuántos años, 20, no sé, desde los 13 años ha vivido en una depresión increíble y está luchando por quitarse la vida y que la ley le diga que sí. Pero después me impacta porque dice: yo soy atea. Y ella misma dice una palabra: tal vez si yo conociese a Dios hubiera podido salir de eso. Porque la Biblia dice que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, aunque pasemos por el río, aunque pasemos por las aguas, Jesús es el que nos va a ayudar. Por eso podemos testificar que Él es la luz resplandeciente en la mañana. Por eso podemos testificar que Él es el lucero que alumbra nuestro caminar en medio de la oscuridad que muchas veces tenemos en el diario vivir. Ese es el Señor Jesús, el que está o ha estado en la soledad. Para Él, Jesús es la rosa de Salón, el lirio de los valles. Es decir, es el que le da un respirar con un aroma diferente. Es el que lo motiva. Una buena aroma, uno puede estar desanimado, pero una buena aroma le trae refrigerio al alma, fortalece el cuerpo y anima el espíritu. Ese es Jesús. ¿Quién es entonces el Rey Jesús? Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores. Ese es el Señor Jesús. Por eso Él es el Dios omnisciente, omnipresente, el Dios todopoderoso. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el Señor Jesús. Por eso cuando leemos la Biblia y miramos que María sostuvo a Jesús en los brazos, realmente María estaba sosteniendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Realmente estaba sosteniendo todas las bendiciones de la eternidad en sus brazos. Todas las profecías, todas las promesas estaban en los brazos de María. Por eso cuando Jesús está hablando a los 12 años con los escribas y fariseos, ellos dicen: ¿de dónde este chico tiene tanta sabiduría? ¿Con quién estudia? Lo que ellos no sabían era que Jesús no tenía sabiduría. Él era la sabiduría. Eso cambia totalmente el concepto de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El único que nos puede prometer: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Por eso Él es la imagen de un Padre que se quiere hacer presente en la vida de cada uno de nosotros. Jesús es la promesa
vivificante manifestada aquí en la tierra. Ese es Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, Él no dijo, perdón, yo tengo una vida. Él dijo, yo soy la vida. Por eso Él dijo, yo no tengo un camino. Él dijo, yo soy el camino. Por eso Él dijo, yo no tengo una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Por eso Él dijo, no hay una luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Por eso Él no dijo, yo tengo una resurrección para el ser humano. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida para el ser humano. Eso cambia las diferencias. Por eso para el que está enfermo, Jesús es el médico por excelencia. Para el que está oprimido, Él es su libertador. Pero para el que está perdido, Él es su salvador. Ese es el Señor Jesús. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es la luz que vino a iluminar nuestra oscuridad. Él es la verdad en medio de un camino desconocido, el cual todos los días usted y yo tenemos que enfrentar, porque Él va delante de nosotros abriendo caminos. Él es Jesús. Por eso en esta mañana vine a decirles quién es el Señor Jesús. Jesús, termino con esto, quitó la existencialidad en usted y en mí y colocó su preexistencia en cada uno de nosotros. Usted y yo vivíamos en la existencia humana y creíamos que la vida era solo esto, pero Jesús colocó la preexistencia, una naturaleza divina, y nos lleva a analizar quiénes somos nosotros. Si somos creados a imagen y semejanza de Jesús, usted y yo somos preexistentes, porque Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo, para que a través de esa creación usted y yo tuviésemos buenas obras, las cuales testificaran de quién es Él en esta tierra. Por eso anoten, aprendan, edifíquense, aprovechen todo lo que el Señor Jesús nos regala para poder enfrentar todo lo que el sistema quiere, todo lo que el enemigo quiere traer a nuestra mente, todo lo que el enemigo quiere obstaculizar nuestra vida espiritual, para que usted, en vez de crecer, mengue. Hay una arma poderosa que el enemigo usa, desánimo. Cuando el pueblo de Dios se desanima, el diablo no necesita ejército, no necesita mover un solo dedo, porque el desánimo hace el resto. Por eso es la arma más poderosa que tiene Satanás. Desanímelos y déjenlos quietos, que ellos hacen el resto.